Después de Saw 3D, la saga cayó en un hiatus indefinido. Las productoras no querían saber nada con la franquicia, pero la taquilla les dio en números verdes, por lo que durante mucho tiempo se especuló sobre el regreso de la saga, hasta que en 2016 empezó a salir información sobre una próxima entrega, y la gente se volvió loca. Esta se llamaría Saw Legacy, y traería de vuelta al bueno de John, pero a medida que pasaba el tiempo, pasaban cosas raras en la producción, como el cambio de nombre a Jigsaw. A pesar de esto, en 2017, 7 años más tarde de la séptima entrega, salió Jigsaw, una película que parecía ser iba a revivir la franquicia, pero en realidad hizo todo lo contrario. Pero Jigsaw inicia de forma curiosa, porque mientras vemos los créditos, escuchamos tremendo cumbión. Y de la nada hay una persecución policial. Al loco que manejaba le pinchan las ruedas, así que sale corriendo y sube a un edificio. Llega a la terraza y ahí descubrimos que este tipo está involucrado en un juego, porque agarra un control con el que supuestamente iba a detonar algo, pero antes de apretarlo dice que quiere hablar con el detective Halloran, así que lo llaman, y cuando aparece les dice a todos que apunten a la mano del tipo. Esto no sirvió de mucho, porque al final el jugador pulsó el botón y encima le cayó una lluvia de balas. Así que chau Manubi, pero alguien tiene que volver a la escuela de tiro, porque una bala le pegó en el estómago. Cuando cambiamos de escenario y vemos un nuevo juego, oh yeah. Me imagino la emoción que sintieron los fanáticos en el cine después de haber estado durante 7 años esperando. En esta habitación habían 5 personas, con un balde en la cabeza y encadenados a una pared, cuando de la nada alguien empieza a hablar y parecía ser el mismo John Kramer. Pero ¿qué carajianos? Si lleva muerto más de 10 años. Lo que les dice es que para ganar este juego deben dar una ofrenda de sangre. Así que esto será easy, ¿verdad? Un cortecito y a seguir. Las cadenas empiezan a tirar hacia unas sierras, mientras un dormilón no se levantaba más. Uno de los pibes intenta seguir el consejo de cómo vencer, poniendo la cadena contra las sierras, pero esto no sirve de nada, hasta que una piba entiende el juego y decide cortarse el brazo. De esa manera es liberada, así que ahora todos saben qué hacer, por lo cual uno a uno se van liberando, menos el dormilón, el cual no la pasa tan bien como los demás. Pero antes de ver cómo sigue este juego, vemos una chica que empieza a correr por la plaza, cuando todo el mundo mira detrás de ella, por lo que decide darse vuelta, y descubre que había una sorpresita colgando del puente. Llevan el fiambre a la morgue, donde un forense llamado Logan lo revisa, y utiliza un sable láser para cortar el balde que tenía en la cabeza. Un tiro de eso y desintegras a una persona, man. Lo importante es que mientras revisaban el cuerpo, encuentran que tenía un pendrive metido en el cuerpo, XD, y cuando fueron a ver qué onda con esto, resulta que era un mensaje de John para Halloran. What the fuck, si lleva 10 años muerto. Pero volvemos al juego y aparece Billy, aunque lo noto algo raro. Sea como fuere, este les dice que van a jugar a otro juego y que todos tienen un pecado por confesar. Las cadenas empiezan a tirar de ellos y el nigga llamado Mitch ve que había una cinta, así que la agarra y reproduce. Resulta ser que este juego era para Carly, la cual en su pasado había cometido un crimen. Lo que debía hacer era inyectarse una de 3 jeringas, la cual tenía un antídoto y liberaría las cadenas de todos. Las otras 2 eran un ácido y agua. Para saber cuál inyectarse debía mirar unos números que estaban grabados en la jeringa. Cuando lo hace, descubre que la buena es la que tiene el número 353, porque esa fue la cantidad de plata que le afanó a una vieja que después murió. Pero en vez de inyectarse esa, se pone como loca y no quiere cooperar, por lo que las cadenas empiezan a ahorcarlo. Así que el gordín intenta clavarle todas las jeringas a la fuerza, y al final Wolverine termina ganando. Son liberados, pero obviamente la chorra termina muerta. Este juego era bastante fácil en verdad. No entiendo por qué la otra se puso como loca si ya sabía cuál era la respuesta. Pero lo más gracioso de esto es cómo la otra mujer que había ahí empieza a gritarle y a pelear con Ryan, cuando si no fuera por él, todos hubiesen muerto. A esta mina le falla. Por suerte Mitch no es ningún boludo, así que descubrió una pista con la cual podrían avanzar al próximo juego. Pasan a una habitación y ahí descubren que están en una especie de bosque, pero también se encuentran con una puerta, la cual dice no exit, es decir, no es la salida. Pero el boludo de Ryan, sin importarle el juego, intenta romper el candado que protegía esta puerta. Y es que en realidad todo esto era una trampa cazabobos, porque las maderas del piso se rompen y su pierna se vio atrapada por unos cables.
así que el tipo no iba a poder salir de ahí. Pero Anna y Mitch descubrieron que había una grabadora, así que el pibe con 2 huevos de acero mete la mano para sacarla, y ahí escuchan cómo funciona esta trampa. Básicamente Ryan debe tirar de una palanca para liberarse, pero a cambio perderá la pierna. Volviendo con los policías, descubrimos que encontraron el segundo cuerpo. Además nos cuentan que Logan estuvo en la guerra durante unos largos años, pero a nadie le importa esto, porque volvemos al juego y se abre una puertita. Los que podían caminar deciden ir a ver qué onda. En este lugar había un control remoto colgando del techo, así que los jugadores unen fuerzas para atraparlo, pero esto no es una buena idea, porque cierra la puerta detrás de ellos y enciende un televisor OLED máxima definición en la trampa de Ryan. Ahí Billy le explica al tipo que para liberar a los otros debe tirar de la palanca, si no iban a morir. Por cierto, Billy se ve como el culo, ¿cómo no lo van a peinar? Perdió toda la esencia. En fin, dentro de la otra habitación empiezan a llover granos del cielo, por lo cual morirían ahogados si Ryan no se apura. Antes de ver cómo sigue esto, nos muestran que encontraron sangre de John en las uñas del primer muerto, lo cual era imposible. Pero volviendo al juego, el grano paró de caer cuando ya no se podían mover, así que están salvados, ¿no? Pues resulta ser que ahora empezó a llover objetos punzantes, como cuchillos, tijeras, sierras, entre otras cosas. Se le clavan un par a Mitch, y al final Ryan decide convertirse en hombre, por lo que agarra la palanca, y cuando tira de ella, su pierna se convierte en sushi. Pero al menos los otros quedaron liberados, y él también de paso. Volviendo con Halloran, este le pide a su compañero que siga al asistente de Logan, y hablando de Logan, él se la encontró en un bar, así que sacando todo su encanto chamullero, le empezó a tirar palos, hasta que la otra le dijo que tiene muchos secretos, y que lo llevará a conocerlos. Por lo cual se van hacia otro lado. Cuando llegan, bajan de la camioneta, pero dejan las luces prendidas. Loco, se te va a quedar sin batería. Apagá las Master. Pero lo importante está por venir, ya que suben por un ascensor hacia el museo personal de Eleanor. ¿Museo de qué? De trampas de John. Jiji, jaja. Está re gaga, aunque aprecio las referencias. Resulta ser que es una admiradora de John y le gusta recrear sus trampas, pero sin matar a nadie. Es en este momento que descubrimos que el otro poli los había encontrado y le saca unas fotos como evidencia. Pero antes de saber cómo sigue esto, vemos como alguien droga al loco del inicio. ¿Cuál? Es el que le reventaron la mano a balazos. Gracias por recordármelo, Maquinola. Podrías agradecérmelo suscribiéndote, ¿no? En fin, volviendo con el juego, entran en otra habitación y gracias al destino, Mitch es capturado por una trampa a los Looney Tunes. Pero antes de ser arrastrado, agarra una cinta de audio y escucha cómo John sabe la verdad. Resulta ser que él le había vendido una moto sin frenos al sobrino de John y por eso el pibe se mató. Pero para. John tiene un hermano. ¿Qué carajo? Sea como fuere, lo que tenía que hacer Mitch era quedarse quieto, bajar por una licuadora y al final tirar del freno para detener la trampa. Empieza el juego, pero Anna, en modo Lara Croft, trepa por las paredes y pega un resalto para meter un fierro en la trampa y así pararla. ¡Fua! Al final los tutoriales de cómo vencer sirvieron para algo. Mientras la trampa estaba quieta, el boludo de Mitch no presionaba la palanca para liberarse, por lo cual, cuando el palo se rompió, él terminó hecho pija, porque obviamente un motor de motocicleta es más fuerte que una barrita de metal, así que este juego que era tan fácil, terminó en muerte. Volviendo con los policías, antes de ir por la forense, querían revisar el cuerpo de John Kramer, para confirmar que sí estaba muerto, y cuando abren la tumba, ¿cómo llegó acá este loco? Desconcertados, los policías van detrás de la única pista que conocen. Entran en el museo de Eleanor y cuando abren una puerta había otro cadáver, así que ahora 100% confirmado tenía que ser ella, por lo que los dos detectives se separan. Halloran iría por la mina y el otro por Logan, pero cuando estos se encuentran, el forense revela la verdad. Parece ser que en realidad todo esto lo preparó Halloran, ya que todos los muertos eran criminales que él había dejado libres, además que nadie vio cuando él disparaba, por lo que él fue quien le disparó en el pecho al otro, además que él fue quien encontró al último cadáver. Con todas estas pistas, detective y forense hacen equipo. Logan buscaría a la chica y el poli iría detrás de Halloran, cuando de la nada la pelirroja aparece en la casa de Logan y le dice que sabe dónde ir a buscar, así que van por el One Piece. Volviendo con Anna, vemos que logró abrir la puerta que decía No Exit y cuando quiere salir alguien la atrapa,
Ella y Ryan estaban encadenados en una habitación. Es entonces cuando lo vemos. John volvió de la muerte. What the hell? Y parece ser que Anna lo conoce. Pero primero tenemos que escuchar al patrón, el cual les dice que todos estos juegos eran para que paguen por sus crímenes. El de Ryan fue haber provocado la muerte de 2 amigos cuando era un pendejo, mientras que el de Anna fue matar a su propio hijo y culpar al padre, por lo cual él se terminó suicidando. Yo sabía que esta era una flor de hija de puta, man. Además de esto, nos cuentan que el dormilón del inicio había confundido las pruebas de John cuando estuvo en el hospital, por lo cual le detectaron muy tarde el cáncer, cuando ya era incurable. Mientras tanto, los forenses habían llegado a la granja Tuck de Shield Tuck, y el otro poli encontró pruebas de que fue Halloran en la casa del mismo. Pero hablando de Halloran, él había seguido a los forenses hacia la granja, y hablando de ellos, entran en el lugar y descubren una de las trampas, por lo que Eleanor, re feliz, dice: ¡Es Jigsaw! Pará, amiga, pareces un nene que acaba de conocer a Messi. Volviendo al juego, John les dice que para liberarse deben hacer lo contrario a lo que siempre hacen. Les deja una escopeta y les dice que la llave está en ella. Mientras tanto, Logan empieza a desconfiar de la chica, porque su reacción no es muy normal, cuando aparece Halloran y atrapa a Logan, aunque esto no sirve de mucho, porque el tipo sabe técnicas militares, así que papea al detective y empieza una pelea, mientras la chica sale corriendo del lugar. ¿La de ayudar te la conoces, mami? Pero el juego todavía no había terminado, porque Anna, en vez de hablar con Ryan, decide creer que es la elegida y que debe matar al pobre tipo para equilibrar el mundo o algo así. Cualquiera, por Dios. Lo importante es que cuando quiere matar al tipo, la escopeta funciona al revés y se autoelimina. Terrible pelotudaza. Encima, dentro del cartucho de escopeta estaban las llaves que los iban a liberar, pero por la detonación terminó rota. Lo siento, Ryan, pero llegó tu final. Mientras tanto, Halloran buscaba a Logan, porque este salió corriendo, aunque su persecución no llega muy lejos, ya que es atrapado por alguien misterioso, y cuando se despierta ve que ahora está en una trampa y enfrente se encontraba Logan. Último juego de la noche, señores. Básicamente les explican que para ganar deben confesar su mayor pecado, si no, las espadas láser del inicio les cortarán la cabeza. Halloran se ofrece a ir primero, pero en realidad trolea al otro boludo, así que él empieza a hablar y confiesa que él fue quien confundió las pruebas de John, pero esto no sirvió de nada, porque terminó muriendo igual, así que ahora le toca a Halloran, que empieza a contar una cantidad inmensas de delitos que cometió. ¡A la mierda! Igual no le gana a los policías latinos, pero esto parece que sirvió, porque se apagaron los láseres, aunque no tiene tiempo de festejar, porque de la nada Logan se levanta. No había muerto, fue todo una trampa, y él es el imitador de John, porque sí, el tipo sigue muerto. Ahí es cuando nos cuentan toda la verdad. Él participó en los juegos de John, pero a este se le pasó la mano con la anestesia, como vimos al inicio, así que lo liberó, curó e hizo su aprendiz. Pero Shiro, si ese juego pasó hace 10 años, ¿quiénes son los muertos que aparecen durante la película? Lo que pasa es que Logan quiso replicar el juego de su maestro, por lo que esas víctimas son actuales. Al final de esto nos explican que él planeó todo esto para darle un merecido castigo a Halloran, quien usaba criminales para luego dejarlos libres, sin importarle los crímenes que hayan cometido. Y uno de estos criminales fue el que asesinó a su esposa. Pero hay algo que no me cierra. ¿Por qué se está vengando de Halloran si hace un segundo atrás hubo un flashback donde John le decía que no había que actuar por venganza? Hipocresías típicas de la saga. Antes de irse, a Halloran le parten la cabeza a los láseres, siendo una muerte bastante chafa, y el final cerrando la puerta es anti-épico. Pero de esta manera termina Jigsaw, una película complicada. Vamos directo al grano. Esta película es mala, pero pudo ser peor, porque dentro de todo conservaron bastantes elementos de la saga original. Los juegos son todos ganables, siendo para mí uno de los factores más importantes de esta franquicia. La historia está bien, aunque se siente como una copia barata de la saga original. El típico "pasame la tarea que no la hice, pero la cambio para que el profe no se dé cuenta". Los personajes están más
más o menos bien, a excepción de Logan y Anna. El detective Halloran quizás es lo más rescatable. La trama policial no está tan mal y ya no hay más cosas buenas para decir, así que vamos con lo malo, que es bastante. Para empezar, creo que los personajes de esta cinta son idiotas, la gran mayoría. Los juegos eran una boludez, pero ninguno pudo superarlo de manera correcta. Carly no fue capaz de clavarse una jeringa, Mitch tenía que apretar un freno y Anna, en vez de tomarse un segundo para pensar y examinar el entorno, disparó directo a Ryan. El juego en general y los juegos por separado están bien, pero son bastante típicos. Los hicieron casi sin ganas, no le pusieron ni un poco de imaginación, a excepción de la licuadora. Ese está bastante bien. Además, no siento que sus tramas personales, su contexto y pasado estén bien integrados al juego. Es como que John agarró criminales random y les dijo que paguen, sin un nexo conector, como si pasaba en Saw 2 o 5. Pero no quiero terminar de hablar de los personajes sin mencionar a los peores. Anna es una tarada, todo el tiempo trata con soberbia a los demás, y eso no tiene por qué ser algo malo, pero la actriz que la interpreta deja mucho que desear. Por otro lado, Logan también me parece un mal personaje, porque el actor es aburrido, no tiene gracia y no parece un sucesor de John en ningún momento. Si miramos a Hoffman, por ejemplo, solo con su apariencia sabemos que es un hombre oscuro, y si lo escuchamos hablar aún más. Y menciono a Hoffman porque tiene cierto parecido con Logan. Ambos son sucesores sádicos de John, trabajan en la policía, disfrutan de la venganza y de hacer pagar a los malos. Así que yo me pregunto, ¿era realmente necesario meter a un nuevo sucesor? Podrían haber usado a Hoffman y decir: A, sobrevivió a Saw 7, próximamente les contaremos cómo hizo. O B, esto pasó antes de lo que ustedes creen. Pero no, prefirieron utilizar a Logan, dificultando la línea temporal y desaprovechando al mismo personaje, porque nunca más volvimos a saber algo sobre él, siendo eso una de las cosas que más me molestan. ¿Para qué se esforzaron en crear toda esta porquería si al final no sirvió de nada? Logan nunca volvió y nunca volverá. Quisieron hacer un pseudo remake de Saw y les salió terrible. De todas formas, Jigsaw no es tan mala como la recordaba. Puede ser absurda, aburrida, lenta, tonta, mala, con personajes horribles y sin un final épico, pero nunca una película porno. En fin, recomiendo ver Jigsaw si sos un fanático absoluto de esta saga. Si no, mejor evitarla. Pero antes de participar en un próximo juego, le agradezco a los vaqueros del canal. Sin su apoyo no podría seguir adelante. Y ahora te recomiendo ir a ver mi análisis de Saw 3D, la película que cambió el futuro y pasado de la saga Saw. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, relare, lare, 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 lare. Pizza mozzarella, relare, lare, 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 lare.